Y en medio de esta pandemia, quiero decirles, Dios tiene el control. Nada se le escapa a Dios de las cosas que suceden. No es correcto pensar que Dios se ha olvidado de este mundo, que Dios se ha olvidado de usted. No es correcto pensarlo, porque Dios tiene el control de su vida, de mi vida y también de todo el universo, ya que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hebreos 11:3, porque a través de la palabra de Dios fue creado el universo. Quiero decirles entonces que Dios tiene el control, tiene el poder de crear el universo. ¿Cómo se le va a escapar detalles que para él son mínimos que suceden en este planeta? Sí, es verdad. Esta pandemia ha dejado luto, ha dejado dolor, ha dejado vacíos en miles de familias. Pero quiero decirles que nada sucede por el azar, porque Dios tiene el control de todas las cosas que pasan. Y aunque a veces como seres humanos no entendemos, la palabra de Dios nos da la respuesta a aquellas cosas que parecen increíbles e imposibles. Les invito, por favor, que podamos leer en su santa palabra lo que dice Hebreos 4:12. Dice la Biblia allí de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y el corazón. Si la palabra de Dios nos dice a nosotros que penetra el alma, que discierne los pensamientos, entonces podemos también leer lo que dice Isaías 55:11, que así será la palabra, dijo el Señor, que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, ha dicho el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Esta noche Dios nos envía su santa palabra, su santo evangelio, un mensaje de esperanza, un mensaje de convicción, un mensaje de fe, un mensaje de poder, porque la palabra de Dios es poderosa. Esta noche veremos 5 ejemplos de obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos en el mundo que tienen miedos a los espíritus malos, a los demonios. Creen que esos tienen más poder, pero yo quiero decirles esta noche que Dios es el único poderoso y a él los demonios tiemblan. Veamos lo que dice la Biblia en Marcos 1:21 hacia adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron y decían: ¿qué es esto? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La palabra de Dios, querido hermano, querido amigo, es de poder. Dios creó el universo por su palabra. Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, los espíritus inmundos se sujetaban a su palabra. Querían descubrirlo, querían dialogar,
querían ganar tiempo, pero Jesús les dijo en esa ocasión: cállate y sal de él. Y la Biblia menciona que inmediatamente, sacudiéndolo, dando grandes voces, salió de él. Toda la gente se maravillaba, toda la gente decía: ¿qué ha pasado? No hemos visto hombre alguno que hable como este, porque a su palabra los demonios tiemblan, a su palabra los demonios obedecen, a su palabra tiembla la tierra. Así es que, querido hermano, querido amigo, Dios tiene el control y Él da la palabra y las cosas acontecen. Quiero llevarlos al segundo ejemplo de esta noche de quienes obedecen la palabra de Dios. En Mateo 8, versículo 5 al 8 dice de la siguiente manera. Una vez más, oiga cómo dice el texto. Entrando Jesús en Capernaum, ¿le recuerda eso al anterior? Sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió diciendo: Señor, mire qué maravilloso. Un hombre de fe, un hombre que creía en la palabra de Dios, le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios nos dice a nosotros que en ese momento Dios, el Señor Jesucristo, dijo: no he hallado tanta fe. Y el criado de aquel hombre, en ese mismo instante, por la palabra poderosa de Cristo, fue sanado. Las enfermedades obedecen a la palabra de Dios. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de COVID en tu vida, yo quiero decirte: cree, y si crees verás la gloria de Dios, porque al que cree todo le es posible. En ese momento es cuando debes tener fe en la palabra de Dios. Debe de ser positivo y eso te ayudará. Eso te restaurará. Eso confirmará tu fe y saldrás de esa situación. Porque para la palabra de Dios, para Dios no hay nada imposible. Él dice la palabra y las enfermedades huyen. Las enfermedades desaparecen, porque las enfermedades también obedecen a la palabra de Dios. En Marcos 1:34 nos dice la Biblia: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no lo dejaba hablar, porque le conocían. La palabra del Señor es poderosa. Por eso dice la Escritura: el universo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Dios tiene el control sobre tu vida. Dios tiene el control sobre esta pandemia. Y Dios va a permitir hasta donde sea necesario, porque Él quiere salvar a muchos. El tercer ejemplo de obediencia lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 36 hacia adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera: despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían otras barcas con él. Pero levantándose una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y estaba en la popa él durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose,
Oiga, qué maravilloso la palabra de poder de Dios. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así temerosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar, que dice la Biblia, le obedecen? Sí, porque Él es el creador, porque Él es el todopoderoso. El viento, el mar, la naturaleza obedece a la palabra de Dios. Él se levantó y con autoridad reprendió al mar: calla, enmudece. Y entonces hubo una gran tranquilidad, hubo paz, hubo bonanza, porque a la palabra de Dios no hay nadie que pueda rebelarse. La naturaleza obedece a la palabra de Dios. Las enfermedades obedecen a la palabra de Dios. Los demonios se sujetan y obedecen a la reprensión de la palabra de Dios. Quiero preguntarte esta noche: ¿está pasando algún acontecimiento en tu vida aparte del COVID-19? ¿Estás teniendo problemas con malos espíritus? ¿Te han dicho a ti que te persiguen? Yo quiero decirte, te traigo este mensaje de esperanza para decirte: la palabra de Dios es poderosa. Y si tú crees en el poder de Dios y te sometes a su palabra, los demonios tiemblan a su nombre. Los demonios huyen a su palabra. Y cuando te sometes a la palabra de Dios, no puedes ser tocado, porque Él tiene el control de tu vida. ¿Estás pasando una enfermedad incurable? ¿Está llegando a tu vida ese malestar, ese dolor, ese cáncer que te agobia, que te destruye, ese cáncer que te tiene arruinado, o tiene a un familiar conocido tuyo postrado? Los médicos han dicho que no hay solución, que no hay esperanza. Yo quiero decirte esta noche, en el nombre de Jesús, sí hay esperanza, porque a la palabra de Dios las enfermedades desaparecen. Gloria sea su nombre, porque Él se merece toda la alabanza y el honor. Hace unos días tuvimos 2 tempestades de lluvia en el territorio salvadoreño. Pero yo quiero decirte, la palabra de Dios tiene poder, y a su palabra la naturaleza obedece. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonio de personas decir: venía ese huracán, venía ese ventarrón, iba a destruir mi vivienda, me iba a dejar en la soledad, en la miseria, pero me arrodillé, oré con fe, de corazón a Dios, y en la tempestad se fue por otro lado? Es que la palabra de Dios tiene poder. Quiero darte un cuarto ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Lo encontramos en Marcos, capítulo 5, verso 22 y 23. Dice de la siguiente manera: vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Postrado a sus pies, le rogó diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el capítulo 5, versículo 35 hacia adelante, dice la escritura que mientras Jesús todavía hablaba, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron, oiga, qué mensaje de desesperanza le dieron a Jairo. ¿Qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, un Dios de amor, de misericordia, de bondad,
que conoce tu corazón, conoce mi corazón, vio en el corazón de Jairo aquella tristeza, aquel dolor, aquel sufrimiento. Y la Biblia menciona que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y vino a la casa de Jairo, encontró el alboroto que allí había, vio a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, sino que duerme. Entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Gloria sea su nombre. ¿Qué podemos aprender de estos versículos bíblicos? Que la muerte también obedece a la palabra de Dios. Dios dijo: niña, levántate. Y la muerte no pudo retenerla, porque la palabra de Dios había ordenado: vuelve a la vida, resucita. Y aquella niña se levantó y fue entregada a su padre que tanto la amaba. Así es que el mensaje de esperanza de esta noche para tu vida es: no importa ni aún la muerte, no importa si crees en Jesucristo, no temas, no temas, porque un día no muy lejano también Él dará esa voz de mando, esa voz de orden que dirá: levántense los que murieron creyendo en el Señor, y nos levantaremos para honra y gloria de su nombre. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7, 14 al 15. Allí encontramos nosotros a esa viuda que llevaba a enterrar a su único hijo, llorando, angustiada y preocupada, desesperada. No había quien ya por ella. Pero una cosa extraordinaria aconteció, porque se encontró con Jesús, el dador de la vida. Y cuando ese encuentro se realizó, Jesucristo vio su dolor, Jesucristo vio su sufrimiento. Jesucristo dijo: detengan el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Tocando el féretro dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y aquel que había muerto volvió a la vida. ¿Has perdido un ser querido por causa de esta pandemia? ¿Ha descansado un ser querido en estos últimos días? La esperanza que tenemos en Jesús es que si murieron creyendo en Jesús, un día escucharán la voz del Señor que diga: levántense para vivir eternamente al lado de Cristo Jesús. ¿Y por qué no recordar también a Lázaro, aquel que Jesús amaba, hermano de Marta y de María? En Juan 11, 43 al 44, Jesucristo fue a la tumba de Lázaro. Marta había dicho: Señor, hiede ya, es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y levantando la voz le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la Escritura, se levantó, porque la muerte también obedece a la palabra de Dios.
porque Él la venció en la cruz del Calvario y Él tiene las llaves de la muerte. No tienes por qué temer a la muerte, solo aférrate a Jesús, solo cree en su nombre, solo acepta el mensaje de salvación, acepta su palabra y yo quiero decirte, no morirás eternamente. De la niña dijo, no ha muerto, duerme. De Lázaro dijo, voy a despertar a mi amigo. Un día, ese amigo maravilloso Jesús vendrá para levantar a aquellos que duermen el sueño de la muerte para no morir jamás. En quinto lugar, quiero darte un ejemplo extraordinario de fe, de obediencia. Lo encontramos en Marcos 2:14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos. ¿Qué estaba haciendo ahí? Cobrando. Jesús se detuvo delante de él, viéndole detenidamente, le habló diciendo, sígueme. Y Leví Mateo, dejando todo lo que allí estaba haciendo, dejando su trabajo, dejando todo lo que había hecho, se levantó para seguir a aquel que lo estaba llamando. Gloria a Dios, porque también hay personas que obedecen la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque Leví Mateo, dice la escritura, no preguntó nada, no dijo ¿por qué me llamas? No dijo, espérate, estoy trabajando. No dijo, espera que termine mi labor. No dijo, ¿qué voy a continuar haciendo después? Sencillamente creyó la palabra poderosa de Dios que le llamaba. Aquel que le dijo, levántate. E inmediatamente se levantó para seguir a Jesús. Se levantó para caminar con Jesús. Se levantó en obediencia a la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús, yo quiero decirte también, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, quiero decirte, levántate en el nombre de Jesús. Entrega tu vida a Jesús. No dejes que pase más tiempo. Esta pandemia nos está dando un aviso que Él viene pronto a esta tierra. No pierdas tu tiempo, porque el que te llama, Cristo Jesús, tiene poder. La muerte le obedece, las enfermedades obedecen, la naturaleza obedece. Los demonios se sujetan a su palabra. Hay personas que le obedecen. ¿Serás tú una de aquellas personas que esta noche al escuchar este mensaje obedecerán la palabra de Dios? ¿Obedecerás el llamado que Dios con amor eterno te está haciendo? Cuando Él dejó el cielo y vino a esta tierra a morir por ti, a morir por mí, Él no replicó obedientemente a la palabra de su Padre. Vino para hacer la obra de redención. ¿No es justo también que nosotros obedezcamos a su llamado de amor, a su llamado de misericordia, ese llamado que nos invita? Ven, porque quiero darte vida y vida en abundancia. Jesucristo te llama no para arruinarte la vida, no para dejarte en la miseria, no para destruirte. Te llama para hacer de ti una persona próspera en la fe, una persona importante para el cielo, una persona que se someta para honra y gloria de su nombre. Y más temprano que tarde vendrá para llevarnos, para estar juntamente con Él. La palabra del Señor dice en Hebreos 3:7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Hoy. Si oyeres hoy su palabra, si oyeres hoy su voz,
No sigas endureciendo más tu corazón. Abre tu corazón, porque Él quiere entrar y hacer morada contigo. Él te llama para que seas salvo del día de la ira. Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú crees porque eres muy pecador o has hecho un pecado que crees que no tiene perdón, yo quiero decirte esta noche en el nombre de Jesús, la palabra de Dios tiene poder para sacar y echar fuera de tu vida cualquier pecado si tú aceptas el llamado que te ofrece en este instante. Si has escuchado hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo está tocando las puertas de tu corazón y te está diciendo, ven ahora antes que sea demasiado tarde. Encontramos un texto en Amós 8 de 11 y 12 que nos dice, he aquí, vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no de pan, y sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Dios, y ya no la encontrarán. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu esperanza bendita. Hoy es el día en que le abras tu corazón a Jesús y le des la oportunidad de guiar tu vida hacia la patria celestial. ¿Obedecerás a la palabra de Dios? Pues esta noche Él te llama. Si le obedeces a su llamado, te da la seguridad que estarás en las cenas de las bodas del Cordero y vivirás eternamente y para siempre a su lado. Dios te bendiga. Es mi deseo en oración. Recuerda, el mensaje de esperanza de esta noche es que Dios tiene el control de todas las cosas. No hay demonio grande o pequeño que resista la palabra de Dios. No hay enfermedad incurable que Dios no pueda sacar tan solo con decir la palabra. Quiero decirte además, las tempestades que azotan tu vida, las tormentas que golpean tu embarcación, la naturaleza que te aflige, obedecen también a la palabra de Dios. La muerte no es el destino final de aquel que cree en Cristo, porque a la muerte también obedece la palabra de Dios. Dios te bendiga y que este mensaje sea de fe, de esperanza para tu vida. No estás solo. Cristo está contigo. No estás solo, no estás desamparado, no estás a la deriva. Cristo Jesús te llama para que camines a su lado. Dios te bendiga. Dios tiene el control. Dios te bendiga en esta oportunidad.